Cuando nosotros hablamos de químicos, siempre podemos entrar en una situación de zozobra, de repente incluso de miedo, pero no olvidemos que nosotros también somos toda una organización físico-química, ¿no? Nuestras células, nuestro funcionamiento, la sangre, la saliva, todos nuestros fluidos son también compuestos químicos, pero como están dentro de nuestro organismo, normalmente lo llamamos bioquímicos, que son, digamos, parte de nuestro organismo, parte de nuestro funcionamiento. Entonces, importante es entender en qué lugar de los riesgos, según la clasificación que ha hecho por ejemplo, la Comunidad Europea. Todos los riesgos los categoriza en tres: riesgos categoría uno, categoría 2 y categoría 3. En los webinars anteriores habíamos explicado a qué se referían cada uno de estos riesgos. Categoría uno, riesgos mínimos, aquellos que donde si no me pongo un guante, un traje, lo que sea, pues lo que me puede pasar será un rascón, una quemadura muy leve, qué sé yo. Un riesgo categoría 2 es cuando ya involucra alguna lesión mecánica, golpes, atrapamientos, cortes, etcétera, etcétera, pero que no va a involucrar la vida y la salud de la persona. Pero ya cuando hablamos de la categoría 3, sí hay que tener un poco más de cuidado porque aquí tenemos los riesgos que ya involucran para la vida y la salud de la persona. ¿Y por qué los guantes? ¿Y por qué menciono esto? Porque los guantes de protección química están exactamente en esta categoría, porque los químicos, si bien es cierto, hay algunos químicos que pues pueden no ser dañinos para nosotros, muchos de ellos sí pueden ser dañinos o son dañinos, pero el gran problema es que nosotros no podemos conocer todos los químicos, ni su mecanismo de toxicidad, ni cómo actúan, dónde se alojan, cuáles son sus, digamos, sus parámetros para llegar a tener una toxicidad que nos pueda poner en riesgo la vida y la salud. Entonces, el estándar o los estándares o los comités de normalización lo que buscan es encontrar un mecanismo de cómo clasificar estos guantes de manera que el usuario pueda entender que pueden haber en el mercado muchos modelos de guantes, colores parecidos, espesores muy parecidos, pero no necesariamente eso determina la capacidad de proteger frente a químicos o a todos los químicos. Entonces, esta clasificación es muy importante tener en cuenta porque de esta manera, cuando yo hablo de un guante para protección química, estoy hablando de un guante que está categorizado según la regulación europea en su máxima categoría, categoría 3, ¿correcto? El hecho de estar en la categoría 3 hace que ese guante requiera ciertas evaluaciones y certificaciones que lo autorizan para su uso como tal. Entonces ahí vamos a entrar exactamente en lo que nos convoca a hablar este estándar de prueba. Les decía al inicio, yo puedo ver en el mercado guantes que se parecen, que pueden ser impermeables, que pueden tener los mismos colores, espesores, pueden ser del mismo material, pero mientras nosotros no tengamos certeza de que ese guante está debidamente evaluado a través de este estándar de prueba y clasificado y certificado, esto nos da la categoría, nos pide la categoría 3 que debe ser certificado. Entonces, por más que el guante sea impermeable, incluso podría tener protección química, pero al no estar debidamente certificado, yo no me puedo basar en suposiciones. Tengo que tener una base, tengo que tener un criterio y que yo pueda tomar como válido para yo poder hacer uso de ese guante en condiciones ya de exposición química, ¿correcto? Entonces, la categorización es muy importante. Todos los guantes que están orientados para protección químico, exactamente en esta categoría, categoría 3, debo buscar en los guantes este pictograma que hoy día vamos a explicar de qué se trata, cómo se lee o qué me dice el ser tipo C, ¿no? ¿Qué significa en ISO 374? Entonces, si continuamos, vamos a ver también posibles combinaciones de algunos guantes que a la vez son categoría 3 y también cumplen con ser categoría 2. Y obviamente, si va de categoría 3, también cumple con categoría 2, obviamente también a ser categoría 1. Lo que no puede ser es utilizar esta categoría uno o categoría 2 para riesgos de la categoría 3. Cuando hablamos de los químicos al inicio, pues podemos decir que el mundo está lleno de químicos, químicos que nos ayudan en nuestro día a día. Si solamente ustedes hacen una revisión en su casa, ¿cuántos químicos utilizan? Los químicos que son quitagrasas, quitamanchas, los blanqueadores, limpia vidrios, lo los que usan las damas para quitarse los esmaltes de la uña, si es que lo hacen, etcétera. Todos esos son químicos.
La pregunta es, ¿todos esos químicos son dañinos? No lo sé. ¿Cómo saber si todos los químicos que si yo utilizo o entro en contacto, por ejemplo, de detergentes, son dañinos o no? Entonces, tengo una regla muy sencilla. Y siempre digo, lo que usted no es capaz de tomárselo, mejor protéjase de ellos. Es una regla muy sencilla. Si yo no sé de qué está hecho ese líquido o ese gel, mejor me pongo una barrera de protección. Estamos para los guantes, que no son nuestras herramientas, las manos, pues el usar un guante por lo menos ya va a limitar el contacto con ese, vamos a decir, ese químico desconocido. Podría no ser nocivo, sí, podría, pero mientras no haya información, es mejor maximizar la protección, ¿correcto? Pero aun cuando nosotros conocemos los químicos y muchos químicos que conocemos, digamos, en el día a día, en el trabajo o en cualquier otro lado, hay un dinamismo en la generación. Día a día están saliendo nuevos productos químicos. Estos productos químicos se utilizan en muchos artefactos, equipos, materiales de oficina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Solamente basta con mirar cuántos plásticos tenemos a nuestro alrededor y ustedes dense en cuenta que todo eso que ven sintético es parte de un proceso químico que ha dado como resultado un material y ese material está aplicado al confeccionarse ciertos otros equipos diversos que nosotros en el día a día usamos, ¿ok? Listo, entonces este dinamismo nos pone un reto muy grande, el de estar permanentemente estudiando cuáles son estos químicos, cómo se comportan para nosotros como fabricantes de repente ofrecer alternativas con cierto grado de, vamos a decir, certeza que nos puede proteger frente a tantos químicos que hay en el mundo. Si ustedes conocen la tabla química, estos son los elementos químicos, pero estos en cierto modo no son los problemas, son la combinación de estos elementos unos con otros que van a dar pie a que se generen todos estos compuestos químicos, ¿ok? Son los que están incluidos en este kiwi, una fruta tan agradable, ¿verdad? Pero miren la cantidad de químicos que hay acá. O un jugo de kiwi de repente tiene muchos componentes. Entonces, no todos esos químicos, digamos, son dañinos, pero importante considerar aquí que lo que no es dañino podría ser netamente el químico asociado a un porcentaje de concentración, ¿ok? ¿Qué quiero decir esto? Además de ser químico, hay otro factor que es muy relevante y esto es algo que nosotros siempre vamos a escuchar los que trabajan en venta, los que trabajan en las áreas de seguridad, cuando solicitan un EPP guante o un traje de protección química, dice, quiero un traje, quiero un guante para ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico puede estar en partes por millón, al 10, al 15, al 20, al 30 o 100% o químicamente puro. Todos son ácidos sulfúricos, pero la concentración le da un matiz diferente, actúa de una manera diferente. Todas estas concentraciones no tienen el mismo grado de, digamos, peligrosidad. Otro punto muy importante, no cuando el químico es más concentrado, muchos de ellos son más peligrosos. Hay otros químicos, cuanto menos concentrados, ¿ok? Su actividad química es mucho mayor. Este mundo de los químicos a veces es medio contrariado, pero vamos a decir que el hecho de que estos químicos existan no nos debe asustar. Lo que tenemos que es conocer de qué familia son, eh, cuál es su grado potencial de hacernos daño frente a, digamos, en base a su concentración. Si es que de repente un químico está mezclado con otro o un compuesto está mezclado con otro, de repente potencian su peligrosidad. Todas esas cosas detrás de un químico los tenemos. Pero frente a esos químicos, curiosamente, nosotros utilizamos otros materiales químicos para protegernos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro gran aliado, también una familia muy amplia que son los polímeros. Son materiales sintéticos, parcialmente o totalmente sintéticos, que nos ayudan de una manera eficiente a bloquear el paso de muchos de los químicos. No de todos, ¿ok? Voy a explicar más adelante de qué significa eso. Pero esos polímeros nos han permitido tener o fabricar guantes que nos van a proteger del paso o de la permeación de muchos químicos en su estado líquido, ¿ok? Por lo tanto, lo que aquí debemos tener claro es que muchos de estos guantes pueden parecerse. Ojo, en color se parecen, en el espesor, en la forma,
en sus características físico-químicas, pero el hecho de ser materiales diferentes o estructuras moleculares diferentes, ya no podemos decir que son iguales. Acá yo tengo un copolímero, significa que sus partes son diferentes. Cada una de sus partes, ahí vemos, por ejemplo, acrilonitrilo, ahí vemos otros compuestos que van a hacer que este conjunto, que llamamos nitrilo al final, ¿ok? Se comporte este guante de una manera diferente. Entonces, ¿por qué? Físicamente se ven iguales, pero estructuralmente, molecularmente son materiales o productos totalmente diferenciados. Por lo tanto, su respuesta frente a los químicos también van a ser diferentes, ¿ok? Aquí no hay que es mejor, quién es peor, sino más bien hay que entender frente a qué químicos se expone para poder entender su comportamiento. Entonces, no voy a complicar más este punto de la estructura molecular y todo esto, pero sí les voy a decir que los materiales más recurrentes que vamos a encontrar en el mercado son el caucho natural, el nitrilo, este sintético. Caucho natural es natural porque se extrae de un árbol, pero para poder utilizarlo como un elemento de protección o cualquier otro material, de todas maneras hay intervención del hombre para poder vulcanizarlo y darle esa consistencia y duración en el tiempo y no se nos degrade tan rápido. Entonces, natural sí, porque la materia prima viene de ahí, pero sobre eso todavía hay intervención del hombre para hacerlo un material duradero y resistente. Nitrilos, lo más común de repente en guantes desechables para el área de protección química. Los policloroprenos, de repente lo conocen ustedes más como neoprenos, es una marca patentada de una marca muy conocida. DuPont. El policlorovinilo, o más conocido como el PVC, también es un material usado para hacer guantes, con características muy diferentes en el sentido de que el PVC es un material naturalmente rígido, ¿ok? Ustedes conocen los tubos de PVC, muchos materiales, recubrimientos de PVC, pero para hacer los guantes se utiliza un plastificante, ¿ok? Como vía para poder hacer recubrimientos o guantes de PVC. Cuando hablamos de un guante de policlorovinilo, estamos hablando de un guante que tiene ciertas características, sobre todo por el costo, muy barato, pero que químicamente no tiene muy buena resistencia. Algunos otros muy poco conocidos, como el alcohol polivinílico o PVA, un guante que tiene altísima resistencia a compuestos muy degradantes para los neoprenos, para los nitrilo. Entonces, si yo me gasto un guante de repente 4 o 5 pares de guante al día con un químico que me degrada muy rápido, este guante seguro que lo va a soportar. Cuando no todo es perfecto en el mundo, este guante lo degrada el agua. Entonces, a los químicos más agresivos puede que no le pase nada, pero el agua lo degrada. Bueno, es parte digamos, de la complejidad de los químicos. El polietileno, un material también que es bastante utilizado en lo que es protección química. Y dos materiales que van un poquito más allá de los comunes que tenemos arriba, que son bitón y butil. Estos dos materiales son los únicos que nos protegen de químicos, pero en su estado gaseoso. De todos los arriba mencionados, nos protegen de químicos en su estado generalmente sólido o líquido. Entonces, dicho esto, la complejidad de tantos químicos, la complejidad de los materiales que utilizamos para protegernos de los químicos, es importante tener claro cómo pueden pasar o cómo podrían pasar esos químicos a través de esa barrera, ¿ok? Llamado guante, llamado traje o tela del traje, como sean, y que nos podría perjudicar. Y aquí vamos a aclarar tres conceptos muy importantes: degradación, penetración y permeación. ¿Por qué son muy importantes? Porque cuando hablemos específicamente ya del estándar ISO 374, nos vamos a referir mucho a este término de permeación, pero es muy importante hacer la aclaración de estos tres conceptos. Cuando hablamos de degradación, estamos hablando de la capacidad que pierde un material frente a factores como factores químicos o agentes químicos, hasta agentes físico-químicos, por ejemplo, luz ultravioleta, radiación, algún tipo de temperaturas altas, temperaturas bajas, etcétera, etcétera. Todo aquello ante la exposición pueda degradar, es decir, debilitar, modificar, ensanchar, reducir, etcétera, etcétera, esa estructura molecular original de un guante nuevo. Entonces, si ustedes se han podido dar cuenta, si ustedes tienen, no sé, un zapato, un material de caucho y han estado en contacto pisando combustibles, grasas, aceites, al cabo de un tiempo ese material comienza a ensancharse. ¿Qué quiere decir? Que se está degradando.
todas las uniones intermoleculares que tiene esa estructura de ese polímero comienzan a romperse y comienzan a degradarse. ¿Por qué es importante dejar claro este fenómeno o este proceso de la degradación? Porque el material degradado va a poder o va a generar de repente que haya penetración. Como he debilitado esta estructura molecular, puede que se generen grietas, rajaduras, fisuras, agujeros, etcétera, etcétera, que va a permitir la penetración de un químico a través de esa barrera. Estos dos términos que voy a tocar en adelante, penetración y permeación, se parecen, pero no son conceptualmente iguales. La penetración viene a ser el paso de un fluido, puede ser gas, puede ser líquido, puede ser particulado, incluso muy pequeño, a través de un espacio físico. Puede ser una perforación, una ruptura, una unión entre dos telas, por ejemplo, que están cosidas y que no están debidamente selladas. Por allí, aunque las telas sean perfectas frente al químico y esas telas no están cosidas y selladas a través de algún tipo de tape o algún material, puede haber penetración. El paso del químico a través de un espacio físico. ¿Ok? Mientras que permeación es algo similar, es el paso del químico, pero a través de las moléculas. Nosotros no vamos a poder darnos cuenta por dónde está pasando ese químico. Va a permear porque hay un proceso aquí que se va a dar, que es de absorción, transferencia en la parte de molécula con molécula y desorción. Entonces, en esa parte, muy importante que es como si de un lado se pega el químico, se comienza a ingresar, penetrar a través de las moléculas del guante o de la barrera y pasa y se desorbe y llega a la parte interna. Entonces, degradación, penetración y permeación son tres términos muy importantes para entender el mecanismo del paso del químico a través de una barrera de permeación, una barrera de protección, perdón. Cuando hablamos de la degradación, los organismos de estandarización encontraron o buscaron una forma de medir cómo se pierde este grado, esta cohesión inicial que tienen las moléculas de ese material, y lo que hizo elaborar una prueba, que es una prueba de penetración. Es decir, si yo ese material nuevo lo intento perforar a través de un clavo, háganse de cuenta que es un clavo de 1 pulgada, ¿correcto? Me ofrece cierto nivel de resistencia. Y luego de un proceso de exponerlo frente a un químico que está definido por el estándar, se mide cuánto de esa fuerza inicial se ha perdido y de esa manera se trata de calificar o evaluar su resistencia o resistencia a la degradación. Esta evaluación lo que pretende es ver cuánta fuerza se pierde, cuánta cohesión se ha perdido, porque ese guante o ese material de ese guante o de repente de otra tela, al exponerse con ciertos químicos que están definidos por el estándar, ha perdido esa fuerza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de degradación, hablamos de el debilitamiento del material. La penetración, ya lo dijimos, es el paso del químico, pero de una manera física y a través de esos agujeros, esas grietas que de repente se han dado por este mismo fenómeno de la degradación. Los materiales, al estar expuestos a luz ultravioleta, no sé si ustedes se han percatado de que cuando dejan un plástico a la intemperie por mucho tiempo cambia de color, se cristaliza y se vuelve quebradizo, ¿no? Se cristaliza y se quiebra muy rápido. Misma situación puede ocurrir con los guantes al exponerse a la luz ultravioleta, a ciertos químicos o temperaturas extremas para las cuales no está preparado. Entonces, al haber degradación, va a permitir la penetración de un químico. Y la permeación, como ya lo dijimos, se da a través de un fenómeno que se llama absorción, ¿ok? Se pega a las paredes de la parte externa, se difunde y luego se desorbe, ¿ok? Acá el término correcto es absorción, con D de dado. Acá hay un error en la palabra, ¿ok? No es absorción, sino es adsorción. Se adhiere, se difunde y se desorbe, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el peligro de los químicos, digamos, que considera los centros especializados como materiales peligrosos? Cuando esta permeación se da de manera rápida, ¿ok? Podría estar pasando un químico peligroso y yo podría no darme cuenta, ¿ok? Porque yo no veo ninguna grieta, ninguna malformación en el guante y pienso que estoy protegido. Entonces, aquí viene un poco el fundamento
principal por el motivo por el cual se da este estándar de prueba para poder medir los guantes y luego clasificar bajo esta premisa de la permeación. ¿Cómo se mide la permeación química? La permeación se hace, digamos, esta medición a través de una celda de permeación. Es un dispositivo, consta de dos cámaras y dentro de esa cámara hay un compartimento que es donde se instala exactamente la barrera de protección. O sea, cortamos parte de un guante, se pone dentro de este dispositivo y hacemos que el químico peligroso, vamos a ponerle ese, o el químico objetivo a evaluar, está en esta parte, en esta cámara, y luego en este lado se espera un tiempo que alcance una velocidad, ¿ya? En realidad, esto voy a hacer muy claro aquí en este punto, no se mide solamente el tiempo, sino el tiempo en el que este paso de un lado hacia el otro alcanza una cierta velocidad. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, esta celda se utiliza para hacer esa medición. Entonces, el químico está a este lado se espera con un gas inerte, se atrapa estas moléculas que han logrado pasar esta barrera de guante o este guante, y luego se hace un análisis de gases, una espectrometría de gases y se determina todo lo que se tiene que determinar. Entonces, ¿quién y cómo se mide y cuál es el criterio para poder determinar los límites? Para esto vamos a tener dos estándares de prueba, la ENIC 374 en su versión 2016 y el estándar ASTM F3739. Ambos utilizan el mismo dispositivo de medición. Es decir, ambos utilizan esta celda de medición con el mismo criterio, etcétera, etcétera, pero sus límites son diferentes. Y aquí me voy a detener un poquito para explicarles esto. Como ya vieron, la celda de permeación lo que nos ayuda es a determinar, ¿ok?, en qué momento alcanza una determinada velocidad de flujo. Es decir, si yo en el momento cero, ¿ok? Este es un gráfico que nos va a permitir explicar. En momento cero pongo el dispositivo y la barrera del guante a someter a prueba. Han pasado 30 minutos, 60 minutos, 90, ¿ok? Y miren aquí, a los 120 minutos comienza a ingresar el líquido, ¿ok? Ya comienza a haber partículas o moléculas del químico que estamos evaluando al otro lado de la barrera. Pero, ¿a qué velocidad? A una velocidad muy tenue todavía. Y la norma dice, una vez que yo detecte 1 microgramo por centímetro cuadrado por minuto, esta es velocidad, listo, yo voy a tomar el tiempo, ¿ok? Observen entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Tiempo y flujo, ¿ok? Cuando alcanza un flujo exactamente en este punto, yo mido el tiempo. Ese tiempo es lo que va a utilizar el estándar para poder clasificar los guantes en tipo A, tipo B, C, como lo vamos a ver en adelante. Esto dice el estándar EN ISO 374. Pero el estándar americano ASTM dice, no, yo voy a hacer lo mismo, pero no voy a esperar que alcance 1 microgramo, sino voy a hacer 0,1 microgramo y aquí voy a tomar el tiempo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, este es el mismo químico, misma prueba, mismas condiciones de prueba, para este estándar me da un tiempo de 330 minutos y para este estándar me da un tiempo de 150 minutos. Entonces, señores, aquí es muy importante entender lo siguiente. No es que los químicos no pasen a través de la membrana de la barrera. Lo que se está evaluando aquí es cuándo, en qué tiempo logra alcanzar este umbral de 1 microgramo por centímetro cuadrado por minuto. Que nosotros en términos muy simples decimos en qué tiempo alcanza este flujo. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque habrán quienes se cierran o se pegan a este estándar porque si yo manipulo químicos altamente peligrosos, lo que menos quiero es entrar en contacto, ojalá sin contacto con ese químico, ¿verdad? Entonces pongo la valla muy baja para decir, apenas yo tenga, digamos, sienta que ha comenzado a fluir, yo debo tener las precauciones aquí y tomar este tiempo. Entonces, mismo químico, mismo procedimiento, pero dos tiempos diferentes. ¿Esto dónde lo vamos a ver y dónde lo vamos a apreciar mucho mejor? Cuando veamos las fichas técnicas o el Ansel Guardian químico que nosotros tenemos en la plataforma y para poder entender si estoy midiendo con ASTM o el tipo 0,1 o 1,0.
van a identificar, ojo acá, ASTM F739, normalmente se identifica de una manera práctica que dice, esto está medido a 0,1 y este está medido a 1 microgramos por centímetro cuadrado, acá también. Entonces, esas son las dos diferencias de los estándares que se utiliza para clasificar los guantes de protección química. Pueden darse algunas situaciones, las siguientes, por ejemplo. ¿Qué nos dice este cuadro? ¿Ok? Que nunca llega a alcanzar la permeación. Aquí simplemente no hay permeación, pero también puede suceder lo siguiente. Puede suceder una permeación súbita, ¿no? Entonces, de pronto 30, 60, 90, 120 minutos y se dispara, ¿ok? Entonces, esto también puede ocurrir. Como también puede ocurrir que, por ejemplo, en este caso puede estar pasando el químico muy lentamente, pero no llega a la velocidad, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que, entonces no pasa químico. Podría pasar químico, pero como no alcanza la velocidad de 1 microgramo por centímetro cuadrado, pues no pasa nada, ¿ok? Esto nos va a aclarar un poquito más este punto. Puede ser un tanto engorroso, pero imagínense que tenemos un límite de velocidad, ¿correcto? Que es 60 kilómetros por hora. Listo. Este carro va menos de 60 kilómetros por hora, pero se está moviendo, se está desplazando, ¿correcto? Y yo digo que a los 480 minutos, ¿ok? Voy a tomar el tiempo. Sigue a 60 kilómetros o debajo de 60 kilómetros. Entonces el carro está bien, no pasa nada. Pero si este químico o este carro, en este caso este carro, comienza a acelerar, el vehículo va a superar rápidamente los 60 kilómetros por hora. ¿En qué? En un corto tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, acá vemos que el patrullero lo va a coger. Entonces, básicamente es más o menos lo que nos explica también en la lámina anterior. Aquí está pasando químico, pero no llega todavía al límite. ¿Listo? Por lo tanto, se toma justo cuando llega aquí el tiempo. Como el umbral aquí es más bajo, obviamente el tiempo también es más corto. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta y son muy relevantes? Cuando hemos hablado de la medición o la protección, mejor dicho, la evaluación de la permeación, estamos hablando de líquidos. Ocurre que cuando a veces tienen que manipular algún tipo de químicos, por ejemplo, pero en estado sólido, cianuro de sodio, por ejemplo, ¿no? El cianuro de sodio es un pellet, es un grano, es un sólido. Y la pregunta dice, ¿qué guantes puedo utilizar para el cianuro de sodio? Pues cualquier guante, en realidad, hasta un guante, si gustan de repente, hasta mecánico, porque lo que vas a manipular sólido, para hacer una exageración, ¿no? Pero normalmente cualquier guante te va a permitir trabajar con un sólido. El problema viene cuando estos sólidos o se subliman, ok, se vuelven en su estado gaseoso, por ejemplo, no es tanto para las manos ni para la piel, sino es para el sistema respiratorio el problema. Pasa muy específicamente con el cianuro de sodio, ¿no? El cianuro de sodio es un material sólido muy estable, a menos que cambien la condición de acidez y esto genere ácido HCN, ácido cianhídrico, y más que para la piel de la mano, o más que para el piel del cuerpo, el riesgo es para las vías respiratorias. Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente está considerado para líquidos, ¿ok? No para sólidos. Pero hay una situación un tanto particular. Hay una evaluación que se hace para algunos guantes para esta situación. Por ejemplo, cuando un vapor de algún líquido, de algún químico peligroso, de un líquido en su estado natural, está ya en contacto con nuestras manos, normalmente el vapor va a tender a disiparse, no se va a quedar en el guante, o sea, tiende a irse hacia ambientes diferentes, ¿ok? Y el contacto realmente con ese vapor a través del guante es mínimo. Entonces, aquí tenemos un poco esta situación que van a ser las particularidades dentro de lo que normalmente estamos evaluando. Y aquí voy a retroceder rápidamente para hacer hincapié de lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la celda de permeación, estamos hablando de contacto continuo. Es decir, hagan de cuenta que la mano de ese trabajador está inmerso en este químico, cosa que en la realidad es poco probable, a menos que haya alguna persona que esté trabajando con ácido sulfúrico, ácido nítrico, metido sus manos ahí. No creo. Normalmente se hacen con herramientas, con recipientes, de tal manera de evitar el contacto. Lo que pueden ocurrir son salpicaduras, eventuales salpicaduras muy grandes, ¿no? Sí, eso sí puede ocurrir. Pero la prueba está considerada una prueba extrema, porque estamos considerando que ese guante está en permanente contacto, es decir,
inmerso en ese químico. Por eso también es muy importante saber en qué condiciones se hace la prueba para entender los resultados de los tiempos de permeación. De otros factores externos a lo que normalmente se hace en laboratorio, la medición que se hace en laboratorio de estos materiales, de los guantes, pues en la realidad no hay un contacto continuo, sino son salpicaduras, de eso nos protegemos con los guantes. Algunos químicos tienden más bien a evaporarse más que quedarse retenidos en la superficie del guante. Y las temperaturas también pueden ser variables, ¿no? Pueden ser variables y eso también puede generar cierto cambio en el comportamiento de la barrera frente a determinados químicos. No es lo mismo la protección del guante en una temperatura ambiente a 23 grados que una temperatura por encima de 40, 50, 60 grados, porque incluso puede haber una dilatación del material del guante y podría generar o permitir una penetración del químico a través de ese material. Entonces son condiciones que hay que tener en cuenta para entender todo este conjunto de situaciones en las cuales nos podemos ver involucrados en ámbito químico. Si bien es cierto, tenemos un órgano que es espectacular, un termorregulador de todo el cuerpo, es una barrera natural frente a muchos microorganismos, incluso químicos y todo eso, pero no es una barrera infranqueable. Entonces, lo importante aquí es entender el por qué es relevante considerar siempre una barrera, porque esta estructura, esto es un corte de la piel, puede verse rápidamente afectado porque los accesos pueden ser muy rápidos. Si hubiera un corte, por ejemplo, de esa piel, un microcorte, ni siquiera un corte profundo, puede ser el punto de ingreso de un químico a través de la piel. ¿Y por qué es importante ver esta estructura? Porque, primero, ok, ustedes ven acá, son los nervios sensoriales. Algunos químicos van a tender a inhabilitar estos nervios sensoriales, por lo tanto la capacidad de tacto, la capacidad sensorial se va a ver disminuida. Es probable que algunos químicos, por su alta volatilidad, también podrían ser, eh, digamos, capaces de franquear esta barrera y tratar de llegar, por ejemplo, o pasar la dermis a través de estos folículos, etcétera, etcétera. Pero lo más peligroso es que esto llegue al torrente sanguíneo a través de estos vasos sanguíneos podrían llegar al torrente sanguíneo principal y distribuirse a través de este y acumularse en algún órgano blando, que generalmente son donde llegan los químicos, acumularse y ahí esperar. Esto es la parte más graciosa de la parte química. No todos los químicos tienen el mismo comportamiento de toxicidad, ni todos tienen el mismo mecanismo. Hay algunos que se van, se esconden en un órgano blanco y esperan 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, hasta más. Pero en algún momento las condiciones del cuerpo les da y activa esa capacidad tóxica y comienzan a sentirse los malestares. Lo que no me pasó hace 10, 5 años atrás, de repente lo voy a sentir más adelante, ¿ok? Entonces, esa es la gran por eso lo llamo yo al químico, el gran enemigo silencioso. Podría yo no sentir nada en este momento, pero más adelante, quién sabe. Por lo tanto, este es un, digamos, de los fundamentos muy básicos por los cuales yo debo utilizar una protección contra los químicos, ya sea para las manos o como para el cuerpo. Bien, entonces, dicho esto, es muy importante tener en cuenta que la mano es de repente nuestra parte del cuerpo que más se expone, ¿no? Siempre hablamos de, pero este poquito, este ratito, así, y a veces los exponemos. Pueden ser químicos no agresivos, como pueden ser potencialmente agresivos incluso en el tiempo. Por lo tanto, esta área que nosotros tenemos expuestas, que es el área de la mano, más o menos 100 centímetros cuadrados en promedio, es el punto de ingreso de muchos químicos. Bien, ¿cuál es el problema? Para ir entrando ya en la parte netamente de la clasificación. Se pretende encontrar el guante o traje que proteja contra todos los químicos. ¿Será posible esto? Queda de pregunta para ustedes. Un solo guante que nos proteja de todos es como darle a un mecánico un alicate para que haga todas sus actividades. ¿Será posible eso? No sé, ustedes lo responden. Solicitan que se define el tiempo de duración o vida útil. También es imposible porque los guantes, como todo EPP, va a estar en función de la exposición, en función de la actividad, en función de muchos otros factores que no los podemos evaluar en un laboratorio. Nadie le puede decir, este guante le va a durar tanto. Imposible, no hay forma. Solicitan la ficha técnica pensando encontrar toda la información relevante en ella. También es imposible. Una ficha técnica normalmente contiene información, si es la ficha técnica comercial, lo más bonito, lo más chévere, la fotografía,
todo lo maravilloso del producto, pero cuando vemos en la realidad, hay mucho más información de repente que necesitamos de lo que nos muestra la ficha técnica. Además, es tanta la información digamos, que hay detrás de ese guante y tanta la información que debemos saber de ese químico que no es posible poner todo en una ficha técnica, ¿correcto? Entonces, ¿qué se requiere para esto? Ir al fabricante a través de sus evaluaciones, sus bases de datos y que nos den un poquito más de información respecto al perfil de resistencia química de los guantes frente a qué? A los químicos. Y cuando hemos visto los químicos o compuestos químicos que hemos visto, no solamente basta decir su nombre, ¿ok? Hay que decir su nombre, en qué concentración, en qué temperatura y todos los otros factores en los cuales se utiliza, ¿ok? Con esa información sí nosotros podemos ayudarles para encontrar el material más idóneo primero. O sea, puede ser nitrilo, puede ser un neopreno, puede ser un PVA, qué sé yo. Y luego ya veremos en función a su actividad qué tipo de guante puede ser un soportado, no soportado, corto, delgado, grueso, pero lo importante es saber qué material es el más idóneo. Muchas veces también se pretende encontrar la solución en el guante, pero no necesariamente lo queremos ver desde el punto de vista de procedimiento, ¿no? Pero, oye, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué tienes que agarrar eso caliente? ¿Por qué tienes que meter tú la mano? Ah, porque es más fácil, pero no necesariamente es el procedimiento más seguro. Entonces, quieren encontrar la solución en el guante antes de ver procedimientos más seguros. También siempre digo, no hay traje ni guante malo, sino falta de información. Si nosotros contamos con la información, y es básicamente lo que nos va a brindar la ISO N374, más otros parámetros de evaluación, ya tenemos un acercamiento de repente más técnico a lo que estoy buscando. Bien, dicho todo esto, ¿cuáles son esas herramientas que yo puedo utilizar para poder tener un criterio de selección más adecuado, técnico, más aterrizado? No solamente basarme en mi percepción, que me pongo el guante y lo miro y digo, ah, está bonito, sí puede ser, no, pero preferiría más grueso porque, no sé, percibo que me protege mejor. El espesor de los guantes no tiene nada que ver con el nivel de protección frente a químicos, absolutamente. Todo depende de su formulación, su grado de elaboración y los procesos de calidad que ha pasado. Listo. Entonces, aquí vamos entrando ya en materia que es la N374. ¿Por qué? Cuando vemos esta lista de químicos, muchas veces confundimos que estos son los químicos a los cuales el guante responde. No. Esta es una lista que ha sido definida por el Comité de Normalización porque estos son los químicos con los que todos los fabricantes, todos los evaluadores van a utilizar para poder hacer la prueba de permeación. Ahora ya entendemos cómo es la prueba de permeación que nos va a llevar a clasificar los guantes. Pero, ¿qué podemos decir de esta lista de químicos? Primero, tienen un nombre, tienen un número de CAS y son familias, ¿no? Son alcoholes, cetonas, son compuestos de nitrilo, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Como que son los representantes de cada familia de químicos con las cuales se ha definido, o el comité lo ha definido, que lo van a utilizar y para eso le han dado una nomenclatura, ¿no? Le han dado una letra para el metanol, un B para acetona, un K para hidróxido de sodio. Ojo que acá se menciona específicamente hidróxido de sodio 40%, ácido sulfúrico 96%, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues el comportamiento de un ácido sulfúrico al 40, al 50, al 60% es muy diferente. Por eso, para evitar esas distorsiones, se define bien la concentración del químico que se va a utilizar en las pruebas de clasificación. ¿Cómo se clasifican estos guantes? Pues habíamos dicho que hay dos estándares, ¿no? Uno es el europeo y otro es el americano. Si nos concentramos en el europeo, en la parte derecha, ¿ok? La norma que define y que incluye el estándar aquí es la UE 2016-425 y el estándar exacto, el estándar en concreto es la EN ISO 374-2016. Entonces, anteriormente había unas evaluaciones que se hacía, no se incluía ISO, sino se decía solamente EN 374 1, 2 o 3. Cuando ven guantes con esa nomenclatura, descártenlo, evítenlo o por lo menos pregunten, ¿no? Porque esos son guantes que son súper antiguos, que ya no pasan esas pruebas o no han pasado esas pruebas. Si usted quiere un guante para protección química, busque estos pictogramas, pero no se confunda. Aquí tiene que decir EN ISO 374-1, tipo C, tipo B, tipo A, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que
nos tenemos que aprender aquí de esta parte de la clasificación. ¿Qué es lo que mide acá? Esta es una clasificación que se ha hecho en función de las evaluaciones que tenemos con estos químicos. ¿Ok? Entonces, debajo de cada una de estas clasificaciones hay una explicación. Con los químicos que tenemos en la tabla que anterior, aquí se han hecho las evaluaciones para cada, o se hacen las evaluaciones para cada guante, ¿correcto? Entonces, de manera resumida les explico esto. Si de los 18 químicos que están en la lista anterior, yo en la evaluación químico veo que al menos uno de esos, al menos uno, podrían ser dos, ¿ok? Han logrado un tiempo de 10 minutos de tiempo de permeación, al menos 10 minutos de tiempo de permeación, ya lo clasifica como tipo C. Este es lo mínimo que se le pide a cualquier guante de protección química. No puede haber un guante de menor resistencia. Todos son tipo C o pueden ser mayor tipo B, tipo A. Entonces, no olviden, recordemos, un guante es tipo C cuando en la evaluación con cualquiera de estos 18 químicos ha logrado un tiempo de permeación, entre comillas, vamos a poner tiempo de permeación de 10 minutos. Entonces, si esto ha ocurrido, ese guante queda clasificado como el tipo C. Pero el tipo C significa que ese guante es malo, es muy mínimo. No, señores, no hay que confundir esto. Estamos hablando de 18 químicos aquí que están utilizando para clasificar. Pero ¿qué pasa si esos químicos o de los 18 químicos que están aquí yo tengo un químico totalmente diferente? No tengo hidróxido de sodio al 40%, no sé, tengo al 20% o más. Tengo ácido nítrico al 50% o más de repente. Ya eso cambia. No olviden que esa lista de químicos solamente es el estándar para poder clasificar y definir estos tipos. ¿Ok? Entonces, el tipo C, 10 minutos, uno o dos químicos de la lista. El tipo B nos pide que tenga al menos 30 minutos de tiempo de permeación de al menos 3 químicos de la lista. ¿Ok? Esos 3 químicos para los cuales ha alcanzado 30 minutos, o 4 o 5 van a ir acá abajo. Sus letras iniciales van a aparecer acá abajo. Puede ser un A, puede ser un AK, puede ser un P, esas letras puestas aquí. Entonces, la confusión viene cuando esas letras aparecen aquí y dice, ah, pero ese guante solamente protege del AKL. A ver, vamos a ver qué es un AKL. A, de metanol. K, hidróxido de sodio. L, ácido sulfúrico. Pero yo no tengo esos químicos. Yo tengo otros químicos. Entonces, ¿no me sirve? No, señores. Una vez más, estos químicos se están utilizando para clasificar. Si usted tiene otro químico, no se preocupe. Tiene que hacer la evaluación con el fabricante. Tiene que preguntarle al fabricante. Yo tengo este químico en esta concentración. Quiero saber si tu guante Solvex o Touch and Tough o Alphatec me protege de este químico. Ajá. Ya con esa información si vamos y hacemos la investigación. ¿Para qué nos sirve estos pictogramas? Primero, para saber que por lo menos está evaluado, ¿ok? Que está certificado. Segundo, para poder comparar peras con peras. Si yo tengo la alternativa de guante A, alternativa de guante B, alternativa de guante C, si yo quiero comparar, tengo que comparar tipo C con tipo C. No, no puedo comparar tipo C con tipo A. Ah, no, es que este es más barato y sí, pues más barato porque es un tipo C. Ah, no, pero este es tipo A y este es un tipo C. No puedo comparar. Entonces, si quiero comparar guantes, modelos o lo que sea, por lo menos hacer uso de esta clasificación, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve estos pictogramas? ¿Les servirá a ustedes para medir el tiempo de vida? No. ¿Les servirá para saber si le va a proteger del químico? Tampoco. ¿Ok? Esto es meramente una clasificación. ¿Ok? Obviamente, si es un tipo A, significa de los 18 químicos, aquí hay mayor resistencia. ¿Qué nos pide para el tipo A? En el tipo A nos pide que al menos 6 químicos de estos 18, ¿ok? Cualquiera de estos, 6 de ellos tengan un tiempo de permeación de 30 minutos. Entonces, tipo C, 10 minutos para un químico. Tipo B, 30 minutos, pero 3 químicos. Puede ser 4, puede ser 5. Mínimo 3. Y el tipo A son
6 químicos, 30 minutos. Puede ser 6, puede ser 7, pueden ser 8, pueden ser los 18 químicos, igual quedan clasificados o tipificados como tipo A. ¿Ok? Y acá abajo tienen que aparecer toda la lista de químicos con las cuales, según la lista, una vez más, de clasificación o estándar, ha pasado esa evaluación. ¿Correcto? Esto es con la normativa europea. Misma situación, misma evaluación, pero la ANSI CEA 105 clasifica de otra manera. Simplemente clasifica nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. ¿Cuál es el criterio? El tiempo de permeación. ¿Pero qué tiempo de permeación? ¿Según qué? Según aquí, con el tiempo de permeación del 0,1. ¿Se acuerdan de estos gráficos? Esto es el europeo, 1, y el americano nos dice que es 0,1, ¿ok? Entonces, estos tiempos de permeación del estándar americano, a través de ANSI-SEA, lo clasifica con nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. ¿Listo? Entonces son otros criterios de clasificación. Mira, acá dice 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 240 y acá aparece el famoso 480 minutos. Bien, entonces, ¿nos ayuda esto? Por supuesto que nos ayuda, pero para que nos ayude tengo que tener claro y muy bien definido cómo se hace la medición para yo poder tomar mi decisión. Entonces, pregunta que les hago a ustedes. Si yo tengo, voy a utilizar esta ácido sulfúrico al 20%, ¿me servirá esta tablita, esta información? Podría ser, pero no es muy preciso, ¿no? Si tuviera otro químico que no está aquí, menos todavía, porque si hay otro químico que no está aquí, estoy en la nube, no sé nada. ¿A dónde voy a acudir? A Ansel Guardian Par. Ansel Guardian Químico. Es un perdón, es una base de datos de muchos químicos, ¿ok? Incluso de productos comerciales como el Barsol, el Tiner, el Aguarrás, todos estos compuestos a los cuales yo puedo acceder y saber si realmente el guante que voy a utilizar o que estoy utilizando me va a servir. La EN ISO 374 no solamente clasifica desde el punto de vista químico el guante, también hace una clasificación de dos parámetros de microorganismos, hongos y bacterias y virus. Entonces, cuando ustedes ven un guante que tengan estos pictogramas, ¿listo? Observen aquí que cuando vean solamente EN ISO 374-5 y no hay nada abajo, significa que ese guante me protege contra hongos y bacterias. Son microorganismos relativamente grandes comparados con un virus. Cuando veo EN ISO 374 y bajo la palabra virus, ya es otra categoría. Es un guante, digamos, con mayor capacidad de protección porque los virus son particulados pero mucho más pequeños. Listo. Esto también está dentro del EN ISO 374 que nosotros estamos viendo. Ok, entonces, ¿qué es el Ansel Guardian Partner? Asumamos que ustedes tienen la necesidad de seleccionar un guante, tienen información del químico, dice, pero en la ficha técnica no me dice, en la clasificación o en el estándar, pues no está este químico, estoy atado de mano. No. Este es el enlace que ustedes pueden utilizar para llegar a este portal que les va a permitir consultar en un químico específico, en su concentración, en su estado, digamos, físico. Puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso, pero normalmente las evaluaciones, como les dije, están orientados para los líquidos. Por lo tanto, ustedes van a poder consultar respecto a eso o pueden ingresar directamente al portal, pero si se les hace difícil, se pueden suscribir, pueden ingresar sus datos o simplemente a través del personal de Exige o directamente con nosotros nos pueden hacer llegar el dato del químico. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Necesitamos el número de CAS o el nombre, por ejemplo acá. Este es el reporte que va a salir de ese portal, ¿ok? ¿Qué son estos números y qué son estos códigos? El código CAS es el código de identificación de los químicos. Es como el DNI de cada químico, ¿correcto? Con ese código CAS nosotros podemos saber de qué químico se trata, lo ingresamos a nuestra plataforma y el sistema nos va a arrojar, si es que hay información obviamente, acá viene la concentración del químico, nos va a arrojar especie de un semáforo. Nos dice, el tiempo de permeación para este guante con este determinado químico es bastante bueno, verde.
Ok, el tiempo de permeación 480 minutos. ¿Por qué 480 minutos? ¿Se acuerdan? Más o menos hagan de cuenta que son 8 horas de jornada diaria, 8 horas, perdón, de jornada, es lo máximo que se evalúa. ¿Ok? El guante podría proteger más, quién sabe, pero la prueba se corta en los 480 minutos. Si alcanzó la velocidad de permeación, pues más allá de 500 ya no se considera porque pues se cortó la prueba en 480. Entonces, este Ansel Guardian Partner lo que va a hacer es darnos un reporte de que los modelos, su capacidad o su perfil de resistencia química y este semáforo. Si es rojo, obviamente el tiempo de permeación es corto, te dice, cuidado, no utilizar. Si es un amarillo o es un naranja, nos da el tiempo de permeación, que podría ser, digamos, de alerta, pero no significa que el guante no sea malo, porque no olvidemos que el guante ha sido pre-testeado o el material del guante ha sido testeado en condiciones extremas que no necesariamente van a ser las condiciones reales del trabajo. Entonces, si un guante tiene un tiempo de permeación de 22 minutos, significa que ha estado sumergido. Han de cuenta que está sumergido y a los 22 minutos podría llegar a cierto flujo, ¿correcto? Si el tiempo de permeación es corto, hay que tener cuidado porque podría haber una permeación también súbita, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Por lo tanto, este reporte nos va dando una ayuda muy, pero muy técnica que nos permite sustentar del por qué tengo que utilizar un guante porque podría estar yo frente a un guante un químico muy agresivo y la única opción que tengo es este barrier, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es un barrier que un guante medio raro porque se parece a una bolsa plástica que no me permite, digamos, hacer mis actividades. Pero señores, ¿qué prefiere usted? ¿Estar expuesto al químico y saber que le puede pasar o utilizar una barrera impermeable para el químico? Entonces, estos tiempos, esta codificación de colores nos ayudan a ver del mar de químicos que tenemos, cuál sería el material más idóneo para poder utilizar un guante. ¿Ok? Si estoy hablando de alcohol metílico, miren acá este PVA no funciona. ¿Ok? Se va a degradar tan rápido que en menos de 10 minutos se va a convertir en un guante pequeñito, reducido, porque es su forma de degradarse. Esto es lo que el Ansel Guardian Partner nos ofrece. Del portafolio, rápidamente. ¿Qué podemos decir? En la parte química, nosotros como Ansel tenemos un portafolio bastante amplio. Tenemos guantes desechables muy delgados, multipropósitos, y acá tenemos una categoría un poco más robusta, ¿no? En grosor y en largo, ¿no? Por ejemplo, este guante podría tener, como le dije al inicio, el espesor del guante no tiene específicamente nada que ver con el grado de resistencia a la permeación de determinados químicos. Este guante, que es un tipo desechable, puede tener tan igual resistencia química que estos que son gruesos, toscos, largos, etcétera. Todo depende de la formulación. ¿Ok? ¿De dónde va a salir esa información? Del Ansel Guardian químico. No necesariamente porque es Ansel lo tiene, sino porque nosotros a través de estos años hemos creído conveniente hacer una inversión muy grande en este departamento de desarrollo y soporte técnico porque consideramos que el aspecto químico es la parte más compleja que se tiene en protección de mano. Entonces, decíamos que los guantes pueden ser desde el uso desechable de este tipo, no desechable o reutilizables, sin soporte, con soporte, es decir, con guantes tejidos internos y con recubrimiento de diferentes materiales, nitrilo, neopreno, algunos nitrilos mejorados con formulaciones muy especiales, ¿no? Guantes con protección mecánica incluso para cortes, pero también con protección química. Entonces el portafolio de guantes es muy variado. Pero ¿qué es lo que tenemos que cerciorarnos para poder utilizar un guante que tenga el pictograma, ¿verdad? El pictograma es el punto de inicio para decir, oye, este guante sí tiene protección o no tiene protección química. ¿Qué tanto? Ah, clasificado, tipo A, tipo B, tipo C. Listo. Como es un tipo C, no me da confianza. Cómo puedo saber si me puede proteger determinado químico? ¿Qué me ayuda ahí? ¿El estándar? No, tengo que ir a la base de datos del fabricante y decirle, este guante me ayuda, no me ayuda, tengo este químico y quiero saber. Nosotros te responderemos. El hecho de que los guantes marca A, marca B, marca C sean de nitrilos, no los hacen iguales, por si acaso. Cada uno tiene su formulación, sus formas de fabricar sus guantes, ¿ok? Listo. Eso hablando del portafolio de productos. Así como tenemos guantes, también tenemos
protección extendida a través de estas mangas. Pueden ser mangas cortas, mangas largas y o acopladores para de repente enlazar con un traje de protección química. Normalmente se utilizan cintas, ¿no? Pero las cintas, cintas normalmente deterioran la manga de los trajes y pueden inutilizarlos muy rápidamente, a menos que sean desechables. El portafolio de trajes, como ustedes ven, van desde los trajes muy sencillos hasta los trajes, digamos, más elaborados o los llamados trajes encapsulados, trajes para respuestas a emergencias químicas, pero el hecho de ser un guante simple, un traje simple no significa que no tenga protección química. Sí tiene en diferentes niveles, pero hay que conocer cuál es el alcance de estos niveles. No olvidar ser consciente de las limitaciones de cada uno de los estándares. O sea, los estándares no te dicen cuánto va a durar, si te va a proteger, no, son cosas muy diferentes. Los estándares y sus indicadores o sus índices nos ayudan a poder tener esa información para poder comparar, para tener idea de cuán beneficioso podría ser. Finalmente, lo que nos queda, o los usuarios, lo que queda es probar, pero probar después de haber hecho un análisis concienzudo de las pruebas, de los estándares que te brinda la información el fabricante, de la veracidad de sus certificados, ¿ok? Ustedes podrán darse cuenta, hemos encontrado guantes incluso que dicen protección química, pero guantes son tejidos y solamente tienen cobertura 3/4 en palma. Es imposible que un guante con esas características pueda tener protección química. ¿Listo? Para comparar productos deben cumplir los mismos estándares. Comparar papas con papas, peras con peras. Listo. Muchas gracias.